los jueves, Aran Cisneros nos acompaña para hablar sobre temas económicos y que nos atañe. Y precisamente hoy nos dice que va a hablar del tema agrícola, esa economía agrícola, qué tanto está impactando, qué resultados podría tener con cambios que se puedan generar en los próximos meses. Bienvenido, Aran, y feliz jueves para ti. Hola, ¿cómo amaneciste, Virna? Muy bien. Fernando. Bueno, en el tema agrícola, apasionante. Sí. Siempre es uno de esos temas que es mucho, tienen de tantas aristas y es tan complicado que todo el mundo, pues, dicen que hay una anécdota con el presidente Kennedy. ¿Cuál era? Pues, explícame, le dice a uno de los importantes economistas esto, que le hablara sobre el tema agrícola y 10 minutos después dice, basta, tú eres el experto, cuando tengas algo que decirme me lo dices, no lo entiendo. Pero vamos a tratar de hacerlo simple y docente hoy. Y lo primero que quiero decir, para poner las cosas un poco en contexto, en las familias a veces hay temas difíciles, Sí. preguntas difíciles. Siempre lo hay. En la sociedad pasa igual. Y voy a comenzar de una manera un poco dura con una pregunta muy difícil para la sociedad, y es, ¿lo que comemos nos está matando o no? Bueno, De cierta forma. Lo primero que tengo que, y Fernando y yo hablábamos un poquito de eso fuera del aire hace un momento, es que hay que recordar y tener presente que la agricultura tuvo unas consecuencias. Los seres humanos éramos nómadas, andábamos por ahí correteando los animales para matarlos, para comerlos. Cuando se crea la agricultura, cuando se inventa la agricultura y las personas dejan de ser nómadas y se establecen en un lugar porque tienen que tener su cultivo al lado y tienen que tener sus corrales con animales al lado, se inventan varias cosas. Se inventa el comercio porque había excedentes de producción, ya no me podía comer todo lo que estoy sembrando, sobraba y lo vendo. Se inventan las ciudades. bueno El establecimiento de la agricultura crea las ciudades y con las ciudades la política y la sociedad. es lo que se llama la revolución neolítica, que nace en este creciente fértil, estos lugares que tienen esta forma de media luna, que empieza desde el delta del Nilo hasta pues, donde están los ríos Tigris y Éufrates. Por eso las primeras civilizaciones se dan ahí alrededor del año 12.000 a.C. ¿Y por qué se da? Porque termina la última glaciación, pues, y el hombre se da cuenta de que puede domesticar ciertos productos de la tierra, pues, el lino, el trigo, la cebada, las lentejas. Y lo extraño de todo esto es que antes el primer animal domesticado por el ser humano fue el perro, el segundo la cabra, después vino la vaca. Mira tú. Así que Qué pues, orden. así va, y como había dicho Aram, pues van en este creciente fértil, porque la gente se pregunta, oiga, ¿por qué China y India tienen tanta gente? No es que sean mucho más Animados en la reproducción. que nosotros, sino que tenían dos ríos importantes, el Indo y el río Amarillo. Y obviamente no hay agricultura sin agua. y no hay agricultura sin agua. Por eso Tan pues, sencillo se da ese proceso en Egipto, por eso empiezan pues, los sumerios en el área del creciente fértil, por eso siempre estuvo el imperio persa de Queménida, y porque tenían pues, los ríos Tigris y Éufrates, y eso evoluciona la sociedad. Es decir, y eso crea las ciudades, y las ciudades a su vez pues El sistema político, el gobierno, pues dan cierta las salubridad, clases sociales. dan Correcto. cierta seguridad, es decir, de que no va a venir un salvaje con una espada y me va a hacer una racia y va a acabar con toda mi familia. ¿Sí? Por Ahí eso, se va a volver por loco. razones de protección, me voy a vivir a estas ciudades. Así que, ¿pero qué pasa? Pues la población urbana, y sobre todo de mediados del siglo XIX hacia acá, cuando empieza esa gran revolución de salud en el mundo, trae como consecuencia que la mayor parte de la gente viva en las ciudades. Eso obviamente son gente que no va a producir nada en el campo. Un poco lo que pasó pues cuando Stalin le dio por vaciar Ucrania para pues traer a gente para industrializar la Unión Soviética. Es decir, ¿quién le da de comer a toda esa gente? Hablando de industrializar, dos cifras, dos fechas clave, Virna. A ver. En 1800, el año 1800, habían 1.800 millones de personas.
En el 2022, desde el 2022 somos 8.000 millones de personas. ¿Cómo tú le garantizas comida a tanta gente? Wow. La respuesta es con tecnología, y aquí es donde comenzamos a entrar en materia, con pesticidas, insecticidas y abono. Es decir, no podríamos alimentar a tanta gente si la agricultura no estuviera masificada e industrializada. Y masificar e industrializar la agricultura requiere tecnología, pesticidas, insecticidas y abono. Van de la mano. Está muy bien que haya suficiente comida para todo el mundo, pero el problema, y es a donde es el tema que quiero traer a colación hoy, es que esa masificación e industrialización de la agricultura, lograda a través de los pesticidas, los insecticidas y el abono, nos está envenenando. Sí, las consecuencias. Yo quería darle un contexto un poquito amplio a lo que está pasando en Azuero y la contaminación de los ríos. Estamos ahí súper enfocados en Azuero y en un río, pero esto es un asunto global. Esto es un asunto del planeta. Eso es lo que quería mencionar. Y traigo algo un poquito dramático. A ver. Oh, ¿vas a hacer ejercicio? ¿Qué es? Esta es una pesa que yo sí uso para hacer ejercicio. Pesa 15 kilogramos. Será, no sé la conversión. Un poco más de 30 libras, 30 y algo de libras. Esta es la cantidad de pesticidas que se come una familia panameña por año. En la comida que consumimos. Entonces, saltamos a otro punto. La incidencia de cáncer en nuestro país. Ahí está Que el es detalle. altísima. Hay un señor que se llama Félix Correa. El último documento que pude revisar de él es del 2024. Es el director de planificación del Ministerio de Salud y nos indica que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país. Casi 1.8, 1.9, casi 2 personas de cada 10 que mueren en nuestro país lo hacen por dificultades con el cáncer. Y yo no quiero hacer esto como una afirmación, pero sí como un punto de reflexión. La pregunta que hice al principio del programa, del segmento, y vuelvo a decir que es una pregunta dura. ¿Lo que comemos nos está matando? Pues, ¿Cómo lo ves tú? pues bueno. Es que siempre cuando hablamos de comida y sobre todo cuando ya tú entras en Bueno, ese pero de es que, voy pero a es que cambiar mi hábito. lo que comemos nos está matando. Bueno, es que nos está matando aunque fuera inocuo. ¿Por qué? Porque aquí comemos grasa saturada. Por eso. Porque aquí comemos... Lo rico es lo que afecta. Lo que afecta. Sí. Bueno, ahí estamos hablando un poco también de los hábitos, ¿no? También, va de la mano. Los malos hábitos tienen consecuencias, está bien, y lo anoto y es así. Y la cantidad de insecticidas y de pesticidas que metemos en nuestro cuerpo por familia, por año, también es un tema. Para cerrar, porque esto da para mucho y quiero ser breve, hay una información de un científico, me voy a reservar su nombre y la institución donde trabaja, pero tiene que ver con los estuarios y los camarones. Los pesticidas y los insecticidas que usan en el arroz y la caña van al río y del río van al estuario. En el estuario se acumulan en la materia orgánica y esos camarones lo comen. Y nosotros nos comemos los camarones. Y bien ricos que están. Bueno, y no solamente eso, sino la cantidad de plásticos que estamos tirando a los ríos también afectando. terminan, y los peces también están encontrando plástico dentro de ellos. Es decir, tantas cosas que nosotros hemos hecho mal durante tanto tiempo. Y bueno, hasta cierto punto, eso también es parte de una sociedad civilizada. Total. Sí, ya cuando estamos en esta preocupación de pues, ver, porque nosotros no solamente estamos hablando de los ríos La Villa y Estibaná. Pues tuve un microbiólogo el martes y hablaba que también pélenle el ojo al río Tonosí. A todos hay que pelar el ojo. Estamos Ahí le pido a afectados producción por que todas vuelva a partes poner de esa imagen. Ese es el estudio que estuve revisando. La traducción es metales pesados en el agua y sedimentos en las tierras de, creo que basin sería estuario. Creo, del río La Villa en Panamá. Ahí hay información interesante, el que quiera y puede meterse en internet y leerlo. Son como 74 páginas. Bueno, la pregunta es, ¿qué se va a hacer de ahora en adelante? ¿Cuánto tiempo toman estos ríos en limpiarse? Dice que no es tan fácil. Es decir, ¿por qué cuando se dio esa crisis en el año 2014, al día de Juan Carlos Varela quería cerrar campos de PC
e inventó el mal chiste este de la tracina, ¿cómo no se dio cuenta de que también había materia fecal metida dentro del río La Villa? Sí. Sí, aquí acabamos de hablar con Elpidio Vega, quien dice, y me consta, él tiene una cruzada contra la contaminación de las Desde el 2002. de las explotaciones porcinas, y desde el 2002 él está hablando de que esta gente estaba tirando los desechos, no solamente, y decían, no estamos echándolos al río Estibaná, sí, pero estás echándolos a los ríos, a los pequeños arroyos afluentes. Que Que se conjugan. todo eso, es que nos hemos dado cuenta que la economía es circular, es decir, Total. todo lo que hagamos va a tener consecuencias. Regresa. Ese Sí. impacto. Todo tiene consecuencias, y este es un momento de que las cosas se hagan bien y que pues veamos que esto no siga ocurriendo de forma tan burda, porque las personas pues obviamente estaban vertiendo materia fecal al río, a los ríos, es decir, directamente y lo que habías dicho, lo que alguien dijo hoy, estuvo a punto de convertirse el río Estibaná en una cloaca. Terrible. Además, que los ríos le quitan las piedras para construcción y la muelen, los alcaldes dan permiso Eso para que uno complica la saque cosa. arena del río. Es decir, es momento de poner las cosas en orden. Y los políticos reaccionan a la... Y la pregunta es, ¿dónde estaban los montón de irresponsables estos que decían que Panamá es verde? Bueno, el oro de Panamá, miren lo que estaban haciendo con él. Así que hay tantas consecuencias de todo esto, tanto farsante que en su momento habló que eran los grandes protectores del medio ambiente y no se habían dado cuenta de esto. Son selectivos. Eligen a quién joder, para decirlo de manera directa y De cruda. manera, Es tan Pues, sencillo como eso, y, de y verdad. los políticos reaccionan a la presión, los políticos son sensibles y reaccionan a la presión ciudadana. Así que cuando usted vuelva a ver todas estas libras que usted y su familia se comen al año en pesticidas, Y sensibilícese. reitere cuánto pesa. 14 kilogramos son... 32 libras. Por ahí, 32. Está en condiciones, porque usted la alzó, está en condiciones. No, para que tú Pero veas qué las triste, pesas que usa. tristemente, ¿cómo estamos? Una familia de padre, madre y 3 niños consume eso al año. Así que sensibilicémonos, ejerzamos presión en la sociedad y en los políticos que tienen que hacer que las cosas marchen correctamente y rectas. Sí. Así que bueno, Aran Cisneros, como siempre, Gracias, Aran. gracias por la A participación. ustedes.